Miren, vamos a dar las conferencias, por favor. Vamos a dar la conferencia en estas condiciones que realmente no son nada agradables. Pero no queremos perder esta oportunidad para abordar un tema trascendental en la historia reciente de Cuba, de cómo se produjo en la isla una persecución religiosa sistemática y que realmente en Cuba hasta el momento, desde que el castrismo se impuso, se ha establecido en el país una sociedad en la que la religión se pueda practicar sin restricciones. Este evento ha sido coordinado por el doctor Santiago Cárdenas. Posteriormente, si es posible, vamos a seguir abordando este tema tan importante con otras iglesias, con otros pastores de otras iglesias cristianas, para que ellos traten y nos expongan sus valoraciones, sus consideraciones y experiencias. El doctor Santiago Cárdenas. Buenas tardes. Yo soy el doctor Santiago Cárdenas, médico en Hialeah y que practico en la misma ciudad, en la iglesia de San Juan el Apóstol. Recientemente asistí a un documental alemán, una premiere que se hizo en FIU, acerca de José Antonio Echevarría y de Fran País, un católico en la capital del polo occidental de la isla y un protestante bautista en el extremo oriental de la isla, en Santiago de Cuba. Durante los 90 minutos del documental, tal como esperaba, no se mencionó en ningún momento la impronta cristiana que define a estos dos grandes líderes de Cuba. Es el secularismo que azota a nuestra sociedad, que no consiste en perseguir a Dios, sino sencillamente expurgarlo, limitarlo o ignorarlo en la vida pública. Por eso es que le quiero dar las gracias en esta tarde, en primer lugar a Pedro Corzo, en segundo lugar al Instituto de la Memoria Histórica Cubana, por atreverse, por decirlo de alguna manera, a proponer este tema dentro de lo que es el ámbito religioso de la persecución que hemos tenido en Cuba. Muchas gracias y un aplauso para Pedro y para el Instituto. El benemérito Osvaldo Payá decía desde el Evangelio que el asunto era muy sencillo. Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero chao, que soy yo. El problema viene cuando hay que darle al César lo que es de Dios. En realidad, vamos a tomar arbitrariamente un periodo de 10 años que comienza en el año 1959 con el triunfo de la involución cubana, que es el mismo año del Congreso Católico Nacional. Y terminamos 10 años después, en 1969, cuando en menos de 6 meses el venerable episcopado cubano hizo 2 pastorales condenando el bloqueo norteamericano a la isla de Cuba. Fueron explícitos y utilizaron la palabra bloqueo. Por eso que terminamos en el año 69. Por supuesto, la historia y el instituto se trata de la historia. No son 2 historias separadas, la secular y la historia. Gracias a Dios. No se tratan de 2 historias separadas, sino la misma que se entremezcla. Los que han aprendido, nos han enseñado a ver a Dios en medio de la historia desde hace 5,000 años son los israelitas, que siempre han visto a Jehová actuando en la historia de su pueblo. O sea que en estos 10 años que fueron violentos, severos, intensos, se mezclan elementos de las 2 historias, la religiosa y la secular.
Podemos hablar, por ejemplo, de la voladura del barco La Cobra, la expulsión de los sacerdotes y del obispo Bosa de Cuba, la invasión de Girón, la crisis de octubre, el establecimiento de las UMAPs, los incidentes de la catedral, todo se va a imbricar como es natural porque no podemos separar. Quiero ser breve, pero quiero decir que este decenio, a mi modo de ver, se caracterizó por tres cosas. Primero, por ser muy rápido, la persecución. Segunda, porque fue incruenta. Y tercero, porque fue científicamente elaborada. Fue muy corto, porque si el eje del problema era Monseñor Pérez Cerante, Santiago de Cuba, en el año 61, cuando el clímax de la persecución, 2 años después, el gobierno cubano le dedicó muchas, pero que muchas alabanzas por una pastoral casi desconocida que escribió cuando el Ciclón Flora, 1963, donde alabó enormemente la labor que había hecho el gobierno revolucionario en la catástrofe natural más grande que ha pasado la isla de Cuba. O sea, ya en el 63, la parte más ardua había sucedido. Lo digo como testimonio porque conocí a Monseñor y trabajé con él en la provincia de Oriente durante esos años. Sé de lo que estoy hablando. Fue incruento porque salvo la muerte de Arnaldo Socorro, que la vamos a tocar en la tarde de hoy, no hubo sangre en Cuba en grandes proporciones. Si la compara con el triunfo de la revolución bolchevique, en donde se calcula que entre 80 y 100.000 popes fueron exiliados, purgados o fusilados, pues la persecución nuestra no fue cruenta. Eso permitió decir años después a ese verdugo de cuello blanco, Felipe Carneado, que por las mañanas nos perseguía y por la tarde con camisetas almidonadas, con guayaberas bien almidonadas, se tomaba un mojito en la Anunciatura, que le gustaba parafrasear y hacer síntesis, pudo decir y exclamar: no queremos mártires, sino apóstatas. Y Felipe tuvo razón, no hubo grandes mártires en la iglesia cubana. Sin embargo, muchos, miles de cristianos en general abandonaron sus iglesias. Se ha dicho que es la Guerra Fría. Yo no concuerdo con la opinión generalizada de que fue la Guerra Fría. Yo pienso que fue el manifiesto comunista de 1848, con una gran dosis de Feuerbach, que se traspoló por primera vez desde Europa a un país de la América, y específicamente en nuestra patria. Los obispos, los prelados de los primeros años del decenio, tan juzgados y tan criticados, pueden sentirse tranquilos. Voy a terminar también con un escrito de Osvaldo Payá, que ya mencioné anteriormente, El pueblo de Dios, la hoja clandestina que tirábamos, en la cual decía: digan lo que digan, la historia absolvió a los obispos. Muchas gracias. Brevemente, en aras de ganar tiempo, tenemos a Teresita. Teresita va a tocar los primeros años de la persecución. Era una adolescente cuando aquella reunido, trabajaba muy bien esa parte. Hermana de Felo Aguirre, uno de los laicos más distinguidos que murió en el exilio de aquella época. Tenemos a un hombre de pueblo, Roberto Cortés, criado en la iglesia de la Caridad de La Habana, en el santuario, junto a Osa.
y que se ha mantenido fiel a su iglesia. Roberto es el presidente de la Acción Católica Internacional en el exilio. Froilán Domínguez es un hombre teólogo de gran sabiduría, que nos va a dar la visión de esos años también. Recuerde que fue el rector del seminario durante los años posteriores y coincidentes con esta época. Carlos Cabeza, teólogo, sacerdote de Cuba, que no ha abandonado ni un minuto de su vida la labor pastoral, por decirlo de alguna manera, pero la labor teológica y patriota en el exilio. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra a Teresita, recordándole a los cuatro que tengo que hacer el papel de malo de la película, porque hemos empezado un poquito fuera de hora. Vamos a tratar de tener un poquito más de tiempo, pero de todas formas tienen unos minutos contados para exponer y a ver si nos alcanza el tiempo para algún testimonio final. Tere, ven aquí. Gracias, Santiago. Bueno, primero agradezco al Instituto y a Santiago que me hayan invitado y les confieso mi asombro. Yo viví 26 años de mi exilio en México, hace 51 años que yo salí de Cuba, en octubre 30 de 1963. De manera que prepararme para conversar con ustedes ha sido un esfuerzo emocional. Las cosas que recordaba no tienen nada que ver con lo que leo. Las cosas que leo no tienen nada que ver con lo que recordaba. Los nombres me parecen salidos como de otro planeta. ¿Y quién era? No, nunca lo vi, nunca supe de él. ¿Y qué pasó aquí? De manera de que si encuentran que suena un poco raro, es porque es raro. Creo que para poder comprender, al menos desde este punto de vista de alguien que tiene 51 años fuera de Cuba, qué fue lo que pasó con nosotros, la iglesia militante de aquel momento y el gobierno comunista, hay que reportarse un poquitico más atrás a los últimos años de Batista, donde la mayoría de los que estaban aquí, estoy seguro que eran combatientes y luchaban y estaban haciendo un esfuerzo muy grande por acabar con aquella situación. Y me gustaría recordar que la iglesia cubana estaba acostumbrada a usar los espacios públicos. Me parece esencial que hablemos de eso. A muchos podrá extrañarle una misa en la plaza cívica o una multitudinaria concentración en un estadio, pero las calles nunca le habían sido negadas a la Iglesia Católica ni a ninguno de nosotros. Todo el mundo recuerda las famosas procesiones de Don Bosco en la Víbora, donde había bandas de música y sacerdotes y alumnos y estandartes y velas, incienso, y recorrían el barrio. Y la gente se iba añadiendo y todo el mundo miraba. Hace poco vimos con gran asombro la maravilla de que se permite que la Virgen de la Caridad, la patrona, salga por unos cuantos pueblos. Nunca la Iglesia Católica se le había negado que hiciera expresión pública de su fe hasta que todo cambió. Y yo le he puesto a esto el principio del final. Y no estoy segura si será el final del principio de la verdad, créanme que no lo sé. No se ocultaba el ser católico y los jóvenes de las escuelas católicas tenían orgullo serlo y demostrarlo. Yo recuerdo que cada vez que pasábamos, íbamos en la guagua y cada vez que pasábamos por una iglesia, hacíamos así. No nos daba pena ninguna. Y además no teníamos miedo de que nos pasara algo por hacer eso. ¿Qué pasó, pues? A fuerza de escuchar diatribas contra la Iglesia Católica, muchos cubanos creen que ha sido enemiga y no amiga.
y los nombretes, las acusaciones injustas, las falsedades y de plano la mala intención nublan la verdad de aquellos tiempos y separan la realidad cubana de antes y después de la revolución. La iglesia que yo recuerdo, la Iglesia Universal, tenía en Cuba un papel importante inclusive que nos había transmitido a nosotros los estudiantes de sus escuelas en las cuales teníamos que ser patriotas. Y la Acción Católica decía con la estrella y la cruz como emblema. Y nos prepararon a todos los muchachos de entonces para que fuéramos los dirigentes del mañana. ¿Qué les parece? Esa iglesia ayudó a que no hubiera un mayor derramamiento de sangre cuando el ataque al Moncada. Esa iglesia verdaderamente se trasladó físicamente en la presencia, en la persona de sus pastores, de sus obispos, a solucionar, a mediar, a estar presentes y a salvar la vida de la misma gente que después nos embarcó. Pero lejos estábamos de creer que eso era posible. Esa combinación del general Cantillo, tengo que leer el nombre del jefe de la plaza, Alberto Ríos Chaviano, con el cardenal Percerante y con el cardenal Arteaga y Percerante, hoy parecería que alguien quiere repetir las cosas. Y han pasado 51 años, 50 y pico, desde que esto sucedió. En 1956 ya se había fundado el Directorio Revolucionario por José Antonio Echeverría, como decía Santiago hace rato, un católico practicante. Faure Chomón y Joe Westbrook y José Antonio crearon esa organización que realmente atacó el Palacio y habló desde Radio Reloj. Todos recordamos aquello. Yo lo recuerdo como si lo estuviera escuchando. Y dieron la vida por lo que creían. La carta en la cual ese joven católico, José Antonio Echeverría, se despide por si acaso moría, es un testimonio de su fe. Lo hacía por católico, porque amaba a su patria desde el punto de vista de su fe. Y los religiosos católicos, protestantes y los masones participaron en esa lucha que llevó a Fidel Castro al triunfo. Católicos como Renato Guitart fueron muertos en el asalto en Moncada. El presidente de la Junta Diocesana de Acción Católica de Santiago, Enrique Canto, fue tesorero nacional del 26 de julio y estuvo encargado de encontrar escondite a los que habían huido de la represión. Murieron también Pepito Tey y Sergio González, apodado el Curita. ¿Por qué sería? Muchos miembros de la ACU, de formación jesuita, dieron sus vidas en combate. José Ignacio Martín, Pinar del Río, Juan Fernández Duque, Javier Calvo Formoso, René Fraga Moreno y Ciro Delgado, dirigentes de la JOC. El obispo de Matanzas presidió el sepelio de Fraga Moreno y ustedes recordarán que la policía reprimió aquello con ganas. Es decir, viene de larga la historia de la ayuda, el apoyo y la integración de la Iglesia como tal, como jerarquía, y de todos los jóvenes católicos de aquel momento, además de otras muchas organizaciones, las damas católicas, las damas isabelinas, etc. No era solamente la acción. La Iglesia lloraba por sus hijos y veía con deber y con dolor cuántos jóvenes valiosos formados en sus filas quedaban en el camino tratando de volver a Cuba a la normalidad política. El triunfo y el desengaño se enlazaron muy rápidamente. Muchos creyentes que habían participado llegaron a tener cargos importantes. Millán y Andrés Valdespino,
nombrados viceministros y dirigentes católicos ocuparon cargos en el INRE, en el ICAE, en la CTC, en diversos ministerios. Recibí una comunicación de Raúl Fernández en la que me dice, desde Venezuela, todo lo que hizo cuando el régimen de Batista y todo lo que volvió a hacer cuando el régimen de Castro. La alegría de la Iglesia del principio se manifestaba en homilías de apoyo y de entusiasmo por la confianza de una patria mejor, donde la doctrina social de la Iglesia pudiera tener la relevancia que el país y los que habían luchado esperaban. Bueno, el Consejo Revolucionario, Manuel Urrutia, Miró Cardona, un jurista que renuncia, etcétera, se promulga la ley fundamental donde se suprime a Dios. Y oh, sorpresa de sorpresas, la Iglesia la aprueba. Y a pesar de esa supresión, la Iglesia, muy comprensivamente, continuó apoyando a la revolución. El padre Boza Mas Vidal publicó Nuestro deber en el momento presente, apoyando los cambios sociales que consideraba cristianos y añadiendo que como católicos tenemos que hacer que Cristo esté presente en el desarrollo y la realización de todos estos postulados. ¿Y qué hizo la revolución? Fusiló a miles en todo el país, con juicios sumarísimos, sin apoyo jurídico. Bastaba una mano señalando, eso fue, para que se le decretara la pena de muerte. Y aún entonces, la Iglesia pidió comprensión para que se hiciera justicia a tantos familiares de muertos en los campos cubanos, añadiendo, desde luego, está entrecomillado, los acusados de delitos de guerra, que no recaiga mayor sanción penal que la que sus culpas demanden, y que sean debidamente estudiadas y aprobadas por tribunales saturados de espíritu de justicia y de humanos sentimientos. Eso, desde luego, no estaba en lo que pensaba hacer la revolución. La revolución no necesita del comunismo, dijo Valdespino, donde planteaba, sin embargo, cambios muy radicales en la política, que mientras una revolución fundada en bases democráticas como la nuestra contempla esas medidas en función de la libertad individual y la dignidad humana, el comunismo asentado en principios materialistas y totalitarios las contempla en función de los intereses del Estado a los que subordina los del individuo. Sin embargo, el temor al comunismo no puede, bajo ningún concepto, frenar la obra progresista y reformadora de la Revolución cubana. Válgame Dios. Así estaban las cosas realmente. Había un apoyo total importante, aún después que se empezó a ver que aquello de verde no tenía nada, de palmas mucho menos, que estaba totalmente influido por doctrina totalitaria. Bueno, la CTC había católicos, la gente del JOC fue allí y fueron aceptados al principio y fueron eliminados después de una forma a la calladita, no muy notable, que no se notara lo que estaban haciendo. Raúl me comentaba en el correo que me mandó que mucho tiempo después él se dio cuenta de que le habían quitado el cargo que tenía en el gobierno revolucionario, porque lo que no quería es que él estuviera al mando de ninguna tropa, porque él era un católico militante y eso había que eliminarlo. El Congreso... Te quedan 4 minutos. ¿De verdad? Pero ya hice 14 minutos, 10 minutos. Bueno, queridos amigos, el Congreso Católico se planeó desde febrero del año 59 y se llevó a cabo en noviembre 28 y 29 de ese mismo año. La idea era precisamente que la doctrina social de la Iglesia fuera conocida más ampliamente, apoyada por el pueblo, una vez que la conocieran, y que saliera de las iglesias y de los conventos y de las escuelas hacia el pueblo para que pudiera
hacer una balanza entre lo que estaba viviendo y lo que la Iglesia proponía para el país. Fue un día lluvioso, fue un día muy frío y era además el día de mi cumpleaños. De manera que es totalmente inolvidable aquel uniforme del colegio, el velito que usábamos todavía, caminando el pueblo cubano en marcha, caminando hacia la plaza cívica para poder llegar a saludar a la Virgen de la Caridad, pedirle su bendición y pedirle para Cuba una patria sana, una patria sin odio, sin rencores, puesto que acuérdense que ya los fusilamientos sucedían todos los días. Bueno, la faz del mundo podría cambiarse si reinara la verdadera caridad, la del cristiano que se une al dolor, al sufrimiento del desventurado, que busca para éste la felicidad y la salvación tanto como la suya, la del cristiano convencido de que sus bienes tienen una función social, la de quien con todas las fibras de su corazón piensa en el bien, quiere el bien, hace el bien a otro, al prójimo, en cuya persona ve al Divino Maestro. Ya se acabó. Bueno, no. Gracias. Bueno, mi nombre es Roberto Cortés, algunos me conocen, otros quizás no. Y he tenido el privilegio de conocer a Monseñor Bozamos Vidal desde la edad de 8 años hasta que falleció. 8 años no es yo, por supuesto. Teresita terminaba su intervención con el Congreso Católico Nacional. Yo voy a empezar a partir de ahí. El Congreso Católico Nacional en el año 59 hizo pensar al gobierno de Castro en 3 cosas muy principales. Primeramente, se dio cuenta del poder de convocatoria de la Iglesia, porque aquello fue realmente, si ustedes estuvieron ahí, fue una cosa masiva a pesar del frío y de la lluvia. Fue masivo aquello. Sin contar que desde meses antes, desde Oriente, venía la antorcha con los jóvenes de la Acción Católica caminando por toda la isla y se unían todas las diócesis y todas las parroquias y todo el pueblo como tal. Se dio cuenta también, por supuesto, del compromiso, de la calidad, de la entereza y la valentía de los jóvenes de Acción Católica, primeramente, y de otros jóvenes también que no eran, por supuesto. Y se dio cuenta, en tercer lugar, de la fe de ese pueblo. Una fe que, a pesar de 50 y pico años de comunismo, ahora cuando la Virgen de la Caridad recorrió toda Cuba, salieron la gente, muchos creyendo en lo que fuera, otros sin creer, porque la Virgen sencillamente llama a las personas. Yo pienso que a partir de estos postulados, el gobierno marxista pensó y dijo lo siguiente: a esta gente hay que cortarle los pies, porque si esto fue aquí, en un evento totalmente religioso, por supuesto, inspirado en la doctrina social de la Iglesia, porque eso fue después, el día siguiente, en la Tropical, con un credo social muy importante que pronunció el señor Alberto Martín Villaverde. Algunos se recordarán, si no pueden, bajan a internet y lo buscan. Que en ese momento hablarle a alguien de la doctrina social de la Iglesia iba a decir, ¿y esto qué cosa es? Pero bueno, ya en ese momento se estaba hablando en ese congreso. ¿Qué pasó a partir de ahí? A partir de ahí, sobre todo, los dirigentes del Partido Socialista Popular, que empezaron a introducirse en el gobierno de una forma, no vamos a analizar cuál, empezaron a hacer ataques a la Iglesia y el gobierno, por supuesto, empezó a secundarlo. Ya había dicho Santiago, en la parte oriental de la isla surge una figura en el episcopado cubano, Monseñor Enrique Pérez Cerante, el cual, que ustedes saben, que salvó a Fidel, en fin, y era realmente, aunque español, muy cubano, y que por supuesto, pues, era un abanderado de la justicia social y por supuesto, eminente, un hombre santo, diría yo. Cuando las cosas se empiezan a complicar, empiezan a hacerse conocer en Cuba las llamadas pastorales. Pastorales es una carta que emite un obispo de una diócesis y dará a conocer a todo el público para iluminación, por supuesto, del pueblo.
Y entonces recuerdo aquí más o menos algunos títulos que quizás ustedes conocen o si no los pueden buscar. Roma, Moscú, Ni traidores ni parias, En defensa de la paz, toda una serie de cartas pastorales que Monseñor Pérez Serante empieza a escribir porque es evidente ya la penetración comunista en el gobierno que estaba en ese momento en Cuba. Y a pesar de todas las advertencias, de todas las posiciones muy claras de la Iglesia, que, como decía Teresita, manifestaba su apoyo a las cuestiones sociales en ayuda al pueblo, a pesar de eso, los ataques se hacían cada vez más frontales. En 1960, el Papa ya fallecido, bueno, el santo, San Juan XXIII, nombra a un obispo auxiliar para Cuba, nombra dos, Monseñor José M. Domínguez y Monseñor Eduardo Bosa Más Vidal, los dos como obispo auxiliar de La Habana. Poco tiempo después también fue el de Pinar del Río, Monseñor Rosas, pero bueno, se estaba un poco que rejuveneciendo el episcopado, porque ya incluso la figura de Monseñor Cardenal Artiega, muy atacada por los castristas, ya aparte también estaba muy mayor, había falta una renovación. Monseñor Bosa emite, después de su ordenación episcopal, una carta muy importante llamada "Es realmente, verdaderamente cristiana la revolución social que se está celebrando en Cuba". Esa carta fue realmente explosiva, por supuesto. Dese cuenta que de los obispos que había en aquel momento eran 6, 2 auxiliares, sobresalía en Oriente Enrique Pérez Serante, y a partir de ahí, Monseñor Bosa Más Vidal, que escribía casi todos los días en el periódico Prensa Libre, por supuesto, hablando todo de justicia social y por supuesto cosas que molestaban al sistema. Cada día se hace más cruenta la represión. Se intervienen los colegios católicos, y al intervenir los colegios católicos, por supuesto, empieza entonces la expulsión de la mayoría de las órdenes religiosas masculinas y femeninas en cantidades de cientos. Los barcos, me recuerdo que el Marqués de Comilla era aproximadamente 130 sacerdotes en ese momento, que sé yo. Avanzando un poco, y perdona que vaya muy rápido, pero ahí está el verdugo que está aquí a mi lado, se produce la invasión de Cochinos en el 61, y después que termina la invasión, a los pocos días toman preso a Monseñor Evelio Díaz, a Monseñor Bosa Más Vidal, al padre Arnelio Blanco, al padre José Oriol Tremoleda, sacerdotes más, otros 3 o 4 más que no recuerdo el nombre, y varios hermanos maristas. Los retienen en el G2 durante 12 días, sin ninguna explicación, inclusive. Después los sueltan, y por supuesto, una vez que soltados ya están, como decían, fichados, por supuesto, ahí. Sigue ocurriendo las cosas, y entonces va a ocurrir lo siguiente. Va a haber un hecho que va a marcar una etapa en la historia de la Iglesia en Cuba, y es que ya sencillamente se quitan la careta totalmente y se va a producir los sucesos del día 10 de septiembre del año 1961. La festividad de la patrona se celebraba, bueno, en toda la isla, ¿no? Pero en Occidente, en la parroquia mía, la parroquia de la Caridad, se hacía una procesión siempre el domingo siguiente a la fiesta, si es que no coincidía, una procesión que caminaba por todas las calles, Galeano, Zanja, llegaba al Capitolio, daba vuelta, en fin, con una demostración de público increíble, no solamente los feligreses de la parroquia, sino venían muchos fieles de toda la provincia de La Habana. Y que resulta que, antes de eso debo decir lo siguiente, se empiezan a ocurrir una serie de incidentes contra las iglesias en muchas provincias, y en Camagüey hubo realmente una represión grandísima. A consecuencia de eso, muchos sacerdotes tienen que emigrar, tienen que irse, y fueron a parar a la Caridad. Me recuerdo el padre Bazán, el padre Cortina, el padre, no recuerdo el nombre, y el padre Botey Escolapio, que no se había ido cuando cerraron el colegio, se quedó allí como tal. Formaron una comunidad maravillosa sacerdotal, eran como 5 o 6, se sumó el padre Arnelio que era de allí, el padre Wong, el padre chino que atendía a la comunidad china. Y entonces, estando en esos, llega el día de la fiesta y se reúnen ellos y se plantean la situación de ¿hacemos procesión este año o no?
porque en Semana Santa de ese año hubo una procesión de Vía Crucis, el Viernes Santo, que fue multitudinaria. Fue realmente algo increíble. Parece ya que, debido a las cosas y viendo aquello, pues se crea este clima en el Día de la Caridad. Le dicen al Monseñor Bosa que sí, que puede hacer la procesión. Y el día antes lo citan que la procesión tiene que ser a las 7 de la mañana, no a las 5 como siempre. Monseñor sencillamente dice, no puede ser, la suspendemos porque ya no tenemos acceso ni al periódico, ni a la radio, ni a la televisión y por supuesto no se va a dar la procesión. Me recuerdo que ese día yo era acólito de la iglesia. Monseñor nos llama, le decían el pequeño clero, porque éramos como 20 muchachos. Nos llama a nosotros y algunas madres que estaban ahí le dicen, no mandan a los muchachos por la tarde que no va a haber procesión. No va a haber. Bueno, nos fuimos todos para la casa, pero algunos más y yo, por supuesto, dijimos, vamos a ir. Vamos a ir porque, por supuesto, yo le dije a mi mamá, voy para el cine. Y lo que fui para la iglesia. Qué susto pasé aquel día. Bueno, aquel día sencillamente pasó lo siguiente. La gente se empezó a congregar, muchos porque no sabían de la prohibición, otros porque sabían pero iban a ir, y los alrededores de la iglesia que tienen las calles Salud, Campanero, Salud y Manrique, se empezó a llenar de una forma tal que no había carro que pasara por allí. Los ánimos se caldearon, habían personas que querían sacar la procesión, personas del sistema que querían impedir la procesión, en fin. En la esquina de Campanero y Salud había un café. Un café que todos nosotros, al terminar la misa, siempre íbamos a desayunar, etc. Y ahí trabajaba un muchacho llamado Arnaldo Socorro, mayor que yo, me llevaba como 3 años, que era miembro de la Juventud Obrera Católica. Y ese día, él estaba allí. De un balcón vecino, por la calle Salud, enfrente, tiran un cuadro de la Caridad y todo el mundo dice, procesión habrá. Él toma el cuadro y a la sazón se oyen disparos y un miliciano por la espalda lo mata. Eduardo de la Fuente, que no está aquí, no lo veo, fue testigo presencial. Yo realmente no vi eso, yo estaba, así verdad, escondido, porque me iba a caer a palo. Lo llevaron rápidamente para emergencia, que estaba más cerca, y por supuesto falleció ahí. Lo irónico de esto es que el gobierno le dijo a la familia, el muerto será suyo, pero el entierro de nosotros. Y entonces, por supuesto, lo enterraron como un mártir de la revolución, porque el padre Agnelio Blanco, desde una ventana de la iglesia, le había disparado un tiro. Agnelio se iba todos los viernes a Perla de Pino, no regresaba hasta el lunes, porque no había sacerdote ya, y él iba toda la semana. Por supuesto, eso no trascendió esa denuncia porque él no estaba aquí, por supuesto. Para colmo del cinismo, si ustedes van a Cuba alguna vez, en la esquina de Campanario y Salud hay una placa donde estaba el café que hicieron los comunistas al recordado Arnaldo Socorro, mártir de la revolución, matado por los curas. ¿Qué le parece? Bueno, este incidente, por supuesto, fue realmente terrible. Si van a la Caridad que un día todavía van a ver las marcas de los disparos en las paredes gordas, pero todavía se ven las marcas de los disparos. Y por supuesto que a los pocos días, se fue el día 10, el día 12, Monseñor Bosa intenta ir a la Nunciatura a explicar lo que había pasado. Y ahí sencillamente lo toman preso. Lo toman preso, lo retienen y está hasta el día 17 de abril. Mientras tanto, habían hecho una recogida muy grande de 130 sacerdotes y hermanos, etcétera, en el barco el Covadonga, por supuesto, sin pasaje ni mucho menos. Estaba la gente que le dijeron al capitán que bajara a la gente, le dijo que no podía ser, que tiene su pasaje, y por supuesto todo ese personal que iba a añadir iba a ir de polizón. Por supuesto, Monseñor Bosa, sin afeitarse, sin bañarse, con la misma ropa que tenía, barbudo, etcétera, lo llevaron, no sabía para dónde, y lo dejaron allí. El que faltaba para que el barco se fuera era él, un obispo cubano. Ahí sucede un hecho que, bueno, todo el mundo posiblemente conoce. Miliciano lo trata, lo tira en el barco, etcétera, etcétera, y el que recibe el barco sencillamente se arrodilla y le pide la bendición. A partir de ahí comienzan las reuniones del clero en la diáspora. Ese grupo de 31 sacerdotes en los que están, todos ustedes saben que estaba Monseñor Agustín Román, que era sacerdote cuando aquello, marchan de Cuba al exilio. Y un periodista en España cínicamente le pregunta a Bosa cuando llega,
¿Es que Dios se ha olvidado de Cuba? Y Monseñor le responde, no, es que sencillamente Cuba ha salido a misionar al extranjero. Increíble, ¿verdad? Así mismo es. Roberto, 3 minutos para el cierre. 3 minutos. El verdugo, increíble. Hay muchas cosas que he dejado de decir realmente porque por problemas de tiempo, pero quiero decirle que la expulsión de Bolsa y de estos sacerdotes fue quizás la máxima expresión del ataque del comunismo contra la Iglesia. Después de eso, muchos jóvenes, bueno, compañeros no, porque eran mayores que yo, de la Parroquia de la Caridad, de la Juventud Católica, sufrieron cárceles 7 a 9 años. ¿Por qué? Porque eran de ahí. Eran jóvenes de Acción Católica de allí. Exclusivamente por eso. Yo quiero decirle lo siguiente. Este periodo histórico fue un periodo muy fuerte, en la cual la Iglesia vivió un tiempo de, no de silencio, diría yo. Yo viví en mi parroquia lo siguiente. Cuando se fueron ahí, la Iglesia se quedó cerrada. La invadieron milicianas y milicianos. Y por las ventanas se veía la ropa interior colgada ahí de esa gente que estaban ahí adentro. Por suerte, los padres canadienses después se encargaron de la Iglesia en un momento de transición y no a la normalidad, porque como decía Santiago, mucha gente desertaron lamentablemente, pero se fue de nuevo nutriendo esa iglesia de fieles y hoy en día, como todo el mundo sabe, a pesar de viento y marea, la iglesia formada por hombres está allí. Y está en Cuba todavía haciendo una labor realmente increíble, con sus defectos, sus altas y sus bajas, pero realmente existe. Si alguno de ustedes no le dieron el libro de Monseñor Bosa, las notas autobiográficas, la pueden recoger al final allí. Muchas gracias. Santiago, si me paso de tiempo, te pones de pie y no me dices nada, yo sé que me tengo que callar. Gracias por la invitación y encantado de estar aquí con todos ustedes. Y para mí es un honor y un privilegio poder hablar un poco sobre este periodo de tiempo de la Iglesia en Cuba. El 15 de septiembre de 1981. ¿Se puede acercar el micrófono, por favor? Gracias. El 15 de septiembre de 1981 y recién llegado al exilio, presenté un informe de la situación de la Iglesia en Cuba a la reunión bianual de sacerdotes cubanos en el exilio. Y comencé el informe con el relato de un evento que de alguna manera muestra el grado de represión contra la fe religiosa entre los años 1959 y 1969. Y quiero repetir esa historia ahora aquí. Cuando se estaba efectuando el éxodo... Gracias. Cuando se estaba efectuando el éxodo de cubanos a través del Mariel, un párroco fue citado a las oficinas del Ministerio del Interior de un pueblo para las 8 de la mañana del día siguiente. Llamó por teléfono a su obispo y entre bromas y contraseñas averiguaba si algo había pasado. El obispo nada sabía. A las 8 de la mañana el párroco se presentó en las oficinas del Ministerio del Interior, le atendió una secretaria, presentó la citación. Oficinas de este tipo eran las que procesaban la salida de cubanos por el Mariel. Como es normal, el sacerdote vestía de paisano y de manera sencilla. Le hicieron las preguntas que parecían de rigor. ¿Ha estado usted preso? ¿Es homosexual? ¿Es proxeneta? ¿Ha estado relacionado con robos o escándalos públicos? Ante las respuestas negativas, la secretaria preguntó de nuevo, entonces, ¿quién es usted y a qué se dedica? Soy el cura de este pueblo. Ah, debe ser un error. Vuelva mañana.
Al día siguiente le dieron nuevas excusas y todo terminó. ¿A qué se debe esta equivocación? ¿Por qué un sacerdote es citado al Ministerio del Interior en tales circunstancias? El Ministerio del Interior tiene muchos departamentos. Uno de ellos es el Departamento de Lacras y Prevención Social, que se ocupa de prevenir y combatir las lacras sociales. Tiene una larga relación de alcohólicos, homosexuales, prostitutas, proxenetas, drogadictos, contrabandistas. En esa lista estaban los nombres de todos los sacerdotes y obispos de la isla. Después de la enorme ilusión con que el pueblo de Cuba acogió las promesas de un futuro más justo y próspero para la isla, llegó la desilusión. Enorme desilusión también. Al comprobarse que el discurso era falso y que tenía la intención de engañar. Ante la violencia de represión organizada y dirigida por el gobierno mismo, el sentimiento de miedo se apoderó del pueblo de Cuba y se ha quedado establecido hasta nuestros días. Tal como nos relata la historia de estos días, los agentes pastorales de evangelización, tal como se ha dicho aquí, colegios católicos, organizaciones de laicos católicos, medios católicos de comunicación social, fueron confiscados o desarticulados. Y la promoción de la fe fue reducida al mínimo, es decir, la celebración del culto en los templos establecidos y catequesis de niños en las sacristías. Toda otra actividad evangelizadora estaba prohibida. En el año 1964 comenzó lo que aparentemente era una nueva estrategia con respecto a la fe y la religión dentro del marco de cambios más profundos en la vida nacional. Los años de 1964 a 1968 fueron los años de la militarización de la economía, la agricultura y el comercio. La mayoría de los ministerios o altos funcionarios del gobierno fueron nombrados mirando a sus méritos como combatientes durante la lucha revolucionaria y se dio prioridad absoluta a la ideología. El 26 de julio de 1965, celebrado en la ciudad de Santa Clara, Castro estableció un principio ideológico como fundamental. Prefiero, dijo, al revolucionario no técnico al técnico no revolucionario. Este enunciado iba a ser la fuente de un sinnúmero de discriminaciones ideológicas de tipo muy variado, incluyendo la discriminación por razón de la fe o la religión. Entonces, en estos años fueron de la institucionalización del poder político con la creación del Partido Comunista de Cuba a todos los niveles y de la nueva dimensión ideológica de la revolución que declaraba su compromiso internacionalista enviando al Che Guevara a Bolivia. De ahora en adelante, solo el comunista es un auténtico revolucionario y goza del derecho de gobernar el país en nombre de los trabajadores. Cualquier persona que acepte estos principios tiene acceso a pertenecer a las nuevas instituciones mediante la integración a un complejo proceso ideológico muy definido por etapas y cuya máxima expresión es la pertenencia al Partido Comunista. La fe o la práctica religiosa aparecen ahora como una desviación ideológica grave. Ser creyente equivale a ser contrarrevolucionario. Y como un signo, en una Semana Santa, en medio de un gran despliegue de publicidad, el padre Miguel Ángel Loredo es arrestado y condenado como contrarrevolucionario.
Al cubano se le plantea ahora las interrogantes de antes, pero de forma más profunda. ¿Puede alguien trabajar, estudiar, ejercer una profesión o oficio sin estar comprometido con la revolución? ¿Qué tipo de actividades laborales, comerciales, sociales, deportivas, culturales pueden realizar sin tener una integración pública y activa en el proceso revolucionario? ¿Puede alguien mantener sus criterios, escalas de valores y conductas de vida sin ser acusado de diversionista o contrarrevolucionario? ¿Se puede predecir las consecuencias de esta toma de postura viviendo sin traicionar la conciencia? Para los creyentes van surgiendo además otros interrogantes. ¿Podré ser aceptado en mi centro de trabajo como alguien digno de confianza, a pesar de ser creyente y sin ser discriminado? ¿Podrá mi hijo permanecer como creyente y obtener una beca, trabajar en el futuro sin perder su identidad como cristiano? En el futuro inmediato aparecían solo dos alternativas: la doble cara o el exilio. ¿Era legítimo permanecer en Cuba y ocultar la fe? Una respuesta a esta pregunta me la dio un laico de participación activa en una de las parroquias a mi cargo. Durante muchos años trabajaba como maestro de educación de adultos en una localidad cercana a su ciudad. En esos días había sido entrevistado por un funcionario de educación para certificar su credencial como maestro. Una de las preguntas del cuestionario era: ¿cree usted en Dios? La respuesta de este maestro, por demás director del coro en la misa de cada domingo, fue no. La entrevista continuó sin dificultad y el maestro fue confirmado en su puesto de trabajo. Le pregunté a este maestro la razón de su respuesta y me dijo: él no tenía derecho a hacerme esa pregunta y yo no tenía, por lo tanto, el deber de decirle la verdad. Tal como ha sido escrito aquí hoy, la Iglesia Católica vio cómo la cooperación inicial fue rechazada y comenzaron la confrontación abierta y otros mecanismos de intimidación y acoso. El creyente no tenía la posibilidad real de desarrollarse en la educación o en el trabajo. El sentimiento de indefensión comenzaba a establecerse y llegaría más tarde a ser definido como el síndrome de indefensión adquirida, algo de lo cual el cubano de hoy no ha podido librarse aún. De forma imprevista, el gobierno anuncia la autorización para emigrar del país por el puerto de Camarioca. El éxodo masivo que comenzó hizo disminuir de forma sensible las comunidades parroquiales. Aunque el exilio había comenzado al momento mismo de la revolución, la salida por Camarioca y su continuación con los vuelos de la libertad, el exilio se convierte en un fenómeno de masas. Hay que escapar de la isla, aunque eso signifique dejar atrás sus raíces. Solo te llevas tus recuerdos. Queda establecido el proceso de desarraigo que se va a repetir de manera dramática en otras dos ocasiones: el Mariel y los Balseros. En la Pascua del año 1969, los fieles escuchan las declaraciones conjuntas de los obispos que les piden una presencia activa en su medio, mirando a los valores positivos que, como semillas del Evangelio, pueden encontrar el cristiano en la sociedad en que les ha tocado vivir. El documento contiene además connotaciones políticas, pues pide a la comunidad internacional el cese del bloqueo comercial a la isla. A partir de ese momento se emprende de manera más clara la búsqueda de una forma de presencia cristiana que, sin tener sentido partidista ni crear un desafío, sin pretender privilegios y rechazando la discriminación, pueda ser reconocida como positiva, intentando al mismo tiempo que sea respetada
la identidad cristiana. La tarea se hacía más difícil si recordamos que por esa época otros sectores cristianos habían iniciado un rápido proceso de integración a la nueva realidad y presentaban la imagen de un cristiano generoso e incondicional con la revolución, y además con un fuerte lenguaje político donde no quedaban claras las motivaciones. Gracias. Con el nombramiento de los nuevos obispos, las ordenaciones sacerdotales de alumnos que habían hecho todos sus estudios en Cuba durante la Revolución, el énfasis en la pastoral parroquial como único espacio disponible para promover la fe y el sentido de testimonio cristiano en el mundo, se van dando los pasos previsibles para la realización de ese ideal. Para el final de la década, el gobierno ya había declarado que la seguridad militar y política de la revolución estaba garantizadas. Es entonces que se nota una mayor atención a los problemas económicos apoyada por una subida del precio del azúcar en el mercado internacional en ese momento. Para el final de la década, el gobierno ya había declarado toda esta seguridad de la revolución. Este cambio de prioridades, sin embargo, no representó un alivio en la represión ideológica. El sistema educacional mediante becas en las escuelas en el campo se hizo más amplio y la relación entre padres e hijos sufrió un cambio brusco. Las posibilidades de transición de la fe y la práctica religiosa se fueron más difíciles aún. Hay por esta época un cierto florecimiento del sincretismo religioso popular. Aparentemente, el gobierno dio mayor importancia a este asunto y habrá que decir que la revolución no era, desde hacía algunos años, un problema para la revolución. En muchas ocasiones había habido conflictos en las escuelas entre padres cristianos y militantes optimistas, mientras que los padres invocaban el artículo 54 de la Constitución. Los militantes han apoyado su argumento en los deberes que les impone la plataforma programática del partido. La institucionalización del país aparecía una cierta garantía para todos, pero en realidad la distancia entre la situación de derecho y la situación de hecho seguía siendo para todo aquel que no se integrara de manera incondicional a la revolución, seguía siendo una discriminación. Sin posibilidades reales de educar en la fe de una manera permanente, sintiendo la presión de la propaganda atea en la escuela y en los medios de comunicación social, agotándose rápidamente los escasos recursos económicos, soportando la carga de la violación de los derechos humanos y de manera particular la discriminación a causa de la fe, sin tener una legislación adecuada en la cual ampararse y sobrevivir, sin posibilidades de un diálogo serio con el Estado que se impone de manera absoluta, pero con un culto rico, verdaderamente expresión del sentir fraterno, de una comunidad que tiene una legítima experiencia de fe, pero integrada en su mayoría por personas ancianas, con obispos y cleros apostólicos, pero sin instrumentos pastorales y un campo de acción muy limitado, la iglesia que oraba y cantaba en Cuba iba disminuyendo paulatinamente. A la falta de esperanza del pueblo en general se añade ahora la necesidad de la supervivencia. Hay un hecho que por evidente a veces perdemos de vista. La suerte de la iglesia en Cuba estaba totalmente en manos y está totalmente en manos del Estado. Totalmente en manos de un Estado totalitario, ferozmente totalitario. La revolución ha sido cuidadosa con la iglesia y ha establecido los lazos que permitan estrangularla de manera definitiva en cualquier momento. La anécdota del párroco citado en el Ministerio de Interior, cuyo nombre aparece en la lista de lacras sociales, no era una mera equivocación. Para el comunismo cubano, el sacerdote y la iglesia
en esa década era e ideológicamente sigue siendo una lacra social que debe ser erradicada. Desde esta mirada histórica hoy podemos decir que la fe ha sobrevivido y la Iglesia permanece en Cuba compartiendo su suerte con el pueblo cubano. Las personas de fe tenemos la garantía de las palabras del Señor Jesús de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Que así sea. Se zafó el micrófono. Mira, a ver. Bueno, mi nombre es Carlos Cabezas. Quizás algunos verán que hay cosas que ya se han dicho. Habíamos quedado en que cada uno tuviera sus temas pero desgraciadamente eso, cuando es algo tan circunscrito, a veces no se logra. Bien, yo no tengo una visión tan positiva como algunos de mis compañeros que me han precedido. Tampoco es una visión negativa, pero sí tengo una visión muy real de una persona que acababa de cumplir 8 años cuando triunfó la revolución de Fidel Castro. Como niño, tuve experiencias que fueron únicas. Acudí al templo, se hacían manifestaciones contra la iglesia. En la puerta de mi casa había un calcomanía que decía: con Dios todo, sin Dios nada. De tal manera que estábamos, como se decía en Cuba, fichados de antemano. Un tío mío había sido senador o representante a la Cámara, Ramón Cabezas, y el 1 de enero del 59, nos cogió con una pancarta grande de Ramón Cabezas en el balcón de la casa. ¿Por qué comienzo así? Comienzo así porque nunca tuve la posibilidad de pensar de otra manera. Comienzo así porque cuando iba al catecismo me enseñaron que los discípulos del crucificado no podían esperar tener un fin peor que él. Teníamos que imitar a Jesús, el mismo fin que él tuvo, no más ni menos, pero el que él tuvo. Y esa concientización, aunque no lo crean, va siendo en los niños, después adolescente y joven, una resiedumbre de la cual uno no se puede apartar, aunque quisiera posteriormente. Aquí se ha hablado de la primera pastoral que se hizo por medio de los obispos cubanos, la cual fue acogida y apoyada por la población y por muchos que eran revolucionarios en ese momento. Pero la réplica del sabelotodo de Fidel Castro fue virulenta y fue muy fuerte contra la misma. Nosotros vemos que el episcopado cubano escribió una carta a Fidel Castro posteriormente en diciembre, advirtiendo que ante los atropellos y sin ninguna garantía de índole policial o legal, la iglesia en Cuba se convertiría en otra iglesia del silencio. Los obispos, cuando los miramos desde esta distancia, es más fácil criticarlos. Pero en ese momento parece que no vieron ningún tipo de esperanza y que lo único que se les ocurrió fue pasar a ser una iglesia del silencio, tal como lo afirmó después, posteriormente, el Monseñor Evelio Díaz-Ía, que era arzobispo de La Habana, iglesia del silencio. Se habló de Monseñor Bosa. Monseñor Bosa, al triunfar la revolución, fue alguien que tenía esperanzas de que algo bueno ocurriera. Mención aparte,
siempre me especialicé en lo que fue doctrina social de la Iglesia o enseñanzas sociales del magisterio eclesial. Cuando llegué aquí, en casa de mis padres, encontré un libro de Monseñor Bosa Masvidal con sus cartas pastorales. Señores, me quedé sorprendido, porque en ese momento en que él escribió eso, estaba entre los grandes pensadores sociales de la Iglesia Universal. Y vemos que Monseñor Bosa dijo que ningún buen cubano puede regatear hoy su esfuerzo, su cooperación en la reestructuración de una patria nueva. ¿Qué más apoyo podían esperar que ese? Dijo él que tenemos que estar mirando siempre al pasado, o mejor dicho, mirar al pasado, a los grandes lineamientos que se nos presentaban como cubanos con el triunfo de esta revolución. Monseñor Bosa muy pronto se hace crítico de la situación para convertirse en un defensor de los derechos humanos y la libertad de la Iglesia. En un artículo que él publicó, dice: ¿es cristiana la revolución social que se está verificando en Cuba? Los católicos no estamos contra la revolución, a la que ayudamos enormemente, y queremos las grandes transformaciones sociales que Cuba necesita, pero no podemos querer ni apoyar el comunismo materialista y totalitario, que sería la negación más rotunda de los ideales por los que luchó y por los que murieron tantos cubanos. En otro artículo dijo que Martí soñó que se luchó por una Cuba libre, democrática y cristiana, y el comunismo quiere arrebatar al pueblo todas esas cosas, de acuerdo al pensamiento y lo que pensaba José Martí y soñaba. Así fue como Monseñor Bosa, junto a un nutrido grupo de sacerdotes cubanos y asimilados en Cuba porque eran extranjeros, fueron desterrados a la fuerza. Posteriormente les hablo de ese destierro. Monseñor Enrique Pérez Serantes, de quien se habló aquí también, fue a visitar a Batista junto a Monseñor Martín Villaverde, que era obispo de Matanzas, y le pidieron a Batista que renunciara. Por supuesto, todos conocemos la historia. Monseñor Pérez Serantes acogió a la revolución. Hay muchos mitos en torno a él, que si él fue el culpable de todo lo que ha pasado en Cuba, porque le salvó la vida a Fidel Castro. Se la salvó a Fidel como si hubiera salvado a cualquiera, porque era un hombre de Dios y porque le habían pedido que intercediera por él. Y vemos que en esta acogida que hace a la revolución cubana, cuando Fidel Castro habla al pueblo de Santiago de Cuba, Monseñor Pérez Serantes manda a que se abran las puertas de la catedral para que Fidel pudiera contemplar al Santísimo desde donde estaba hablando. Vemos que tuvo pastorales muy interesantes. Acaba de entrar mi hija con mi nieta, así que bienvenidos. Una niña de 11 meses, así que este foro reúne a gente joven. Bien, tuvo unas pastorales, como mencionó Roberto, Roma o Moscú, no veo mi letra, y no parias ni traidores. Esto estuvo entre lo más destacado que él dijo. Monseñor Pérez Serantes no era un hombre al cual estaban acostumbrados muchos cubanos y muchos católicos. Él no era el sacerdote suave, era el sacerdote enérgico, era el obispo impetuoso, era el hombre de Dios, pero que no se amedrentaba con nada, ni sentía lo que era el miedo, al menos exteriormente, de la forma en que él se proyectó. Bien,
También en esta época hay 3 casos de sacerdotes que me pidieron que mencionara en el día de hoy. Uno es el padre Guillermo Sardiñas. El padre Sardiñas era párroco en Isla de Pinos y le pidió permiso al cardenal Artiaga para ir a la Sierra Maestra como capellán. Artiaga se lo dio, pero también se le pidió permiso a Enrique Pérez Serante, arzobispo de Santiago de Cuba, quien le dio cartas divisorias para ejercer su sacerdocio en la Sierra Maestra. Vemos que la carta decía que era párroco in pectore, en el corazón. Bien, otro sacerdote que llamó la atención, vaya, en aquel momento a Sardiñas cogió mucha fama porque después de la revolución andaba con su sotana verde olivo y con los grados de comandante encima, y fue párroco de Cristo Rey. Y quiero decirles que murió en paz y comunión con la iglesia. Nunca abandonó la iglesia, aunque era revolucionario y tenía sotana verde olivo. Otro sacerdote que llamó la atención en esta época fue el padre Germán Lenzi. Él tenía un hermano sacerdote que se llamaba José Lenzi. Lenzi era párroco de San Isidoro en Holguín. Era alguien que tenía problemas por la rebeldía que siempre sentía. Incluso se hablaba de suspensión. Suspensión es una pena del derecho canónico para con los sacerdotes. Él murió en paz y comunión con la iglesia, pero en el transcurso de su vida, él abandonó la iglesia de San Isidoro por un hecho que parece algo un poco fantasioso, y fue que un Cristo que había en San Isidoro se quemó, y él entendió con esto que tenía que irse, y se desentendió por completo de su parroquia. Él junto a otras personas fundaron Con la Cruz y Con la Patria. Eso sí lo recuerdo de niño, haberlo escuchado en mi casa. No sabía lo que era, pero lo había escuchado. Entre las personas que estuvieron junto a él estaba la señora Lula Horstesman con su esposo Pepilín Leiva y otros. Pero bien, el tercer sacerdote del cual me pidieron que hablara y que es el más fascinante, no por cosas negativas como Lenzi o un poco Sardiñas, sino por cosas muy positivas, fue el padre Miguel Ángel Loredo. Miguel Ángel Loredo había llegado a Cuba después de haber sido ordenado y estudiado en el extranjero. Él fue invitado a la parroquia mía cuando yo era niño por el padre Mariano Vivanco a predicar, y recuerdo que yo tuve la misión de acompañarlo a coger la guagua cuando terminó su predicación. Pues bien, Loredo y otros sacerdotes en La Habana recibieron la visita de un ex seminarista que había estado con ellos en El Buen Pastor. Este hombre le decían Gerardito. Gerardito se le apareció a estos sacerdotes con el cuento de que él había quemado unas granjas de pollo en Pinar del Río, cosa que nunca se pudo verificar si era cierto o no. Pero el caso es que cuando el padre Loredo, que lo habían cogido preso siendo inocente, lo acusaban de haberle dado refugio en la iglesia de San Francisco, en La Habana Vieja, a Betancourt, aquel famoso, creo que era navegante de Cubana de Aviación, que había intentado desviar la nave hacia el exterior, pero el capitán de la nave lo engañó e hizo un giro que Betancourt no se dio cuenta y regresó al aeropuerto de Boyeros. Cuando Betancourt vio que era el aeropuerto de Boyeros, saltó del avión y se perdió. Hubo una búsqueda tremenda, y lo recuerdo,
de Betancourt. Y recuerdo que en esa Semana Santa, en casi todas las iglesias de la diócesis de La Habana, hubo grupos de agentes de la seguridad del Estado, pero no ocultos, que se daban prácticamente a conocer, que denotaban su presencia en las esquinas de las parroquias, las horas que estaban ahí, que eran sustituidos por otros. Y los sacerdotes se preguntaban, ¿qué estará pasando? Pues bien, el lunes de Pascua, recuerdo que fui junto con el padre Mariano Vivanco a Santa María del Mar, a la playa, y en un momento en que fui al baño, escuché que habían tomado prisionero al padre Loredo, quien tenía escondido a Betancourt en la iglesia de San Francisco. Enseguida se lo dije al padre Mariano, nos fuimos y nos enteramos más tarde de todo lo que ocurrió, un juicio falso, donde estaban presentes el padre Serafín Ajuria, que también lo habían detenido, y el padre Loredo. A Betancourt lo metieron en la sacristía de San Francisco las tropas del Ministerio del Interior, y no estaba ni Ajuria en ese momento, ni estaba Loredo ahí en ese momento. En el juicio, como estuvo presente Monseñor Saki, no pudieron condenar a Loredo ni a Serafín Ajuria por la acusación que ellos habían hecho. Y es en ese momento cuando el señor Gerardito se dio a conocer como miembro de la seguridad del Estado y acusó a Loredo de que, aunque no le había dado refugio a Betancourt, él le había preguntado, padre, si Betancourt le pide refugio, ¿usted se lo da? Y Loredo la respuesta que le dio fue, la iglesia siempre ha sido santuario. Y condenaron a Loredo a 15 años por un crimen que no cometió, del cual cumplió 10 años. Pero Loredo había estado dando unas clases en la Anunciata, en la iglesia de Reina, y había sido muy popular. Qué casualidad que a Loredo lo sustituye el padre Petit, y a Petit lo llaman para Lumap. Qué casualidad que Monseñor Azcárate, que no era bobo, dice, yo soy el que voy a continuar dando estas clases, para evitar esa seguidilla. Pues bien, en un minuto. Hablando del clero, vemos que hubo sacerdotes que fueron la Brigada 2506, el padre Tomás Macho, Segundo Gaceras, Arstencio Martínez, Cipriano Cabero y otros 4. Hubo sacerdotes presos, Miguel Ángel Loredo, un tal padre Panchito, del cual desconocemos su apellido, y el padre Daniel, que no sé si estuvo preso o detenido, que fue un... ¿Diga? Y el padre Fidalgo, de la causa de nosotros los Cambrai, que fue párroco de Trinidad. ¿En qué época fue? El padre Fidalgo, de la Orden Franciscana. ¿En qué época? En el año 60. Mire eso, muy bien. Sacaron de tope de collante amarrado y todos los militares decían, ¿quién es el cura? ¿Dónde está el cura? Y digo, yo soy el cura. Pues muy bien, lo corto porque si no, imagínense. Después llevaron a Lumap a Armando Martínez, a Jaime Ortega y a Alfredo Petit Berger, 3 sacerdotes. En el Covadonga expulsaron a 131 sacerdotes. 700 sacerdotes más o menos tenía Cuba. Unos 200 se quedaron y 500 salieron posteriormente o expulsados o votados. Había 2.400 religiosas y estas, la mayoría se fue del país. En el seminario San Carlos, en el 1966, llevaron a Lumap a Joaquín Rodríguez, que está aquí presente, el señor Ángel Cabo, seminarista, Alfredo Abello, Eduardo Carballo y un tal Jesús de las Villas. En el Cobre, en el 67, llevaron al servicio militar a Santiago Mateus, Juan de Dios Hernández, José Pepín Álvarez, Carlos Chachi Bagadrón y Rodolfo Sánchez, junto a 7 más. Pero los mencionados fueron los que regresaron al cabo de los 3 años del seminario. Y en San Carlos, en esa misma fecha, me llevaron a mí.
En San Carlos y San Ambrosio en el 69 se llevaron a Norberto López, Ricardo Fernández aquí presente, Ramón Suárez Porcari, Ramón Sardiña, Ramón Quintana y Troadio Hernández. Es una pena, pero el tiempo manda. Gracias. Muchas gracias a los participantes. Como saben, tuvimos lamentablemente que empezar 20 minutos más tarde, que fue un tiempo muy valioso que se pudo haber empleado en otra cosa y en una discusión final. No tenemos más tiempo. Se pidió una prórroga dado lo anterior, pero dijeron que no, que la biblioteca cierra a las 8. Por lo tanto, le quiero dar la palabra a Pedro para el cierre del evento. Antes que todo, muchísimas gracias a todos por haber estado acá y esperamos que asistan a otras conferencias de instituto. Quiero decir también que entre los curas que fueron a prisión, el cura Francisco López, Francisquito, de la causa del Escambray, igual que el que tú mencionaste, el padre Reinerio Lebrot, que estuvo alzado en la Sierra Maestra. Fueron muchos los curas que fueron a prisión, fueron varios los curas que lucharon en las distintas áreas de enfrentamiento armado a la dictadura. Fueron muchos los curas que ayudaron al movimiento clandestino cubano en el año 60, 61, 62. Muchos, pero muchos. Y ahorita Carlos habló del padre Loredo. Y quiero destacar que el padre Loredo, cuando llegó a presidio, en cierta medida revitalizó los valores y las normas de creyentes y no creyentes. Era un hombre muy inclusivo, con una palabra que llegaba a todo el mundo, con un alto nivel de comprensión y que hacía ver, aún aquellas personas como yo, que no éramos creyentes, que era posible andar juntos con todo el mundo. Quería destacar eso. En más de una ocasión. Quiero destacar eso porque realmente fueron épocas que vivimos, que no podemos olvidar, y con ese propósito creamos el Instituto de la Memoria Histórica. No para cometer venganza, no para incurrir en exceso, pero sí para que las generaciones de hoy y las futuras conozcan que un amplio sector del pueblo cubano enfrentó la dictadura desde el año 1959. No empezaron a enfrentarla ni en los 80 ni en los 90. En el mismo 59, muchos hombres, muchas mujeres enfrentaron al régimen.